Y bueno, quiero presentar a los invitados del día de hoy, ni más ni menos que el maestro Juan Carlos Canales. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Ricardo, buen día, Arturo, y buen día a todo el auditorio. Y también el doctor Arturo Romero, ¿cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte. Igualmente, Ricardo. Muchos abrazos, gracias por la invitación, Juan Carlos, querido. Ahí estamos. Oigan, pues hoy les pedí tanto a Arturo como a Juan Carlos que tocáramos un tema muy importante, tema coyuntural, pero visto más allá de las notas, sino intentar reflexionar qué es lo que está sucediendo en Puebla, en nuestra sociedad. A ver, todos conocimos la nota, el fin de semana un chico fue brutalmente golpeado por otros chicos de su edad prácticamente, registrado en las redes sociales. Y bueno, pues volteamos a ver de nuevo el estado de violencia en el cual vivimos y que hay que reflexionarlo sin duda alguna, Juan Carlos. Así es, fíjate que hoy aparece una nota en e-consulta, Ricardo y Arturo. Van 11 muertos y 25 heridos en Puebla en el último año, es decir, en el municipio de Puebla y los municipios aledaños, por broncas en bares y tugurios. 11 muertos y 25 heridos. Entonces sí, es una cifra que alarma, aunque fuera un solo muerto, es una cifra que alarma. Yo que propondría que discutiéramos una de las grandes paradojas de la sociedad contemporánea, que es precisamente el tema de la violencia. Hoy la violencia es uno de los grandes tabúes de la sociedad contemporánea. Si te das cuenta, gran parte del imaginario de la sociedad contemporánea pasa por cualquier forma de rechazo a cualquier forma de violencia, desde los toros hasta el lenguaje cotidiano. Sin embargo, cada vez asistimos a un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la violencia. Por ejemplo, en este año van 17.589 asesinatos y 426 feminicidios catalogados como feminicidios. Entonces, enfrentamos una paradoja que yo creo que alguien que pudo analizar este tema y los términos de la paradoja fue Freud en El malestar en la cultura. ¿Por qué? Claro. Porque Freud nos plantea en El malestar en la cultura, y me parece que es una lectura muy atinada la de Freud, que la tarea de la cultura no solamente es controlar las pulsiones eróticas, sino también controlar la pulsión de muerte. Sin embargo, la paradoja de la cultura es que para limitar la pulsión de muerte, se sostiene la propia pulsión de muerte y se le revierte a los individuos como super yo. Entonces, en la medida en que vivimos sociedades más superyoizadas, por un lado, más narcisistas por el otro, y que tienen en su centro el tema del yo, es decir, también hoy el yo cobra un lugar fundamental en los discursos, la exaltación del yo, esto va a ir creciendo, la violencia va a ir creciendo, ¿sí? Entonces, más allá de los límites de la impartición de justicia, Exacto. que es inmenso el problema de la impartición de justicia en México, y delito que no se persigue, delito que se repite, creo que también tenemos que ver el tema de la subjetividad y cómo todos estos discursos súper yoizantes, súper narcisistas, están generando un aumento en la violencia, en todas las formas de la violencia. Claro, sí, Arturo, ¿desde dónde partimos? Si hiciéramos una lectura de las imágenes
que pues desafortunadamente se hicieron virales. A partir de ahí creo que podemos ir tejiendo fino una reflexión, Arturo. Sí, está bien. Juan Carlos está poniendo una cuestión interesante. Yo, cuando leí la nota, lo primero que salta es lo gratuito, porque, a ver, yo sé que muchos van a saltar y van a decir, esto no tiene que ver con las clases, o la violencia diagonal, pero vamos a ponernos en este caso, vamos a observarlo. Lo primero que llama la atención es que estos chicos primero eran 8 contra 1, eran tres, ¿no? Iba el chico con un sobrino, creo, con su novia. Entonces, lo primero que llama la atención es el caso de que el hecho de que la violencia era sobrada, ¿no? Era abusiva, 8 contra 1. Pero hay otro elemento, y es el que te digo que puede hacer saltar a la gente. Y es que todos ellos pertenecían a una clase social muy Claro, privilegiada. Entonces, claro, ¿por qué o cómo entender que alguien que tiene todas las de ganar, que tiene el poder económico y social, que además tiene el poder físico, el poder de la violencia, porque son 8, necesita mostrarlo? Ese es el gran enigma, ¿no? O sea, pareciera que este hecho de violencia y muchos otros están en desproporción con lo que podría ser o la defensa propia, o un ajuste de cuentas. No es eso, hay algo profundamente abusivo. Entonces, el asunto es, ¿qué hay en alguien que está en la cima, ¿no? del poder, que necesita, a pesar de ese poder que detenta, ejercerlo de esa manera? Pues la única respuesta es que no lo tiene. Pero ¿cómo va a ser si lo tiene objetivamente? Bueno, pues ahí Juan Carlos puso los puntos sobre las sillas. Es que hay algo en nuestra mente, y esto lo decimos así en el gremio, la subjetividad, ¿no? Pero no, hay algo en nuestro corazón, hay algo en nuestra mente, hay algo en nuestro espíritu que se siente desvalido, impotente y arrasado, ¿no? Entonces, estos chicos, además, a pesar del poder que detentan, son unos trapos, son unas piltrafas que necesitan afirmar su poder con una vulgaridad, como echarle la cerveza a alguien, y que solamente lo utilizan para convocar un acto en el que puedan demostrar todavía una violencia más excesiva. Porque, y esta es mi hipótesis, ya termina esta intervención, yo creo que la hipótesis debe ser por qué la violencia parece estar, parecería ser como la respuesta a una impotencia radical, ¿no? Y la violencia sobrada, que es una potencia terrible de destrucción efectiva, pareciera surgir de una sensación contradictoria de absoluta impotencia y absoluta desposesión. Porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo se explica? Ese es como lo primero que yo quería decir. Oigan, fíjense que a mí me gusta tener un concepto que, bueno, lo escuché por primera vez con Sergio González Rodríguez en torno a la violencia, y decía que en México se dan todas las condiciones para un juvenicidio. Es decir, que en lo macro, en lo micro, en la intimidad, en las formas de divertirse, en las formas del amor, hay toda una lógica de destrucción y dirigido especialmente a los jóvenes. ¿Qué opinas, Juan Carlos? mira, a ver, tenemos que reconocer que somos un país históricamente atravesado por la violencia, ¿no? Por una cultura de la violencia y un aprendizaje de la violencia. Precisamente lo que señala Arturo, digamos, es lo que confirma mi hipótesis. Es decir, una cultura que apuesta tanto por el yo es lo más frágil. Al mismo tiempo de ser profundamente agresivo, el yo es lo más frágil, es lo más impotente que tenemos. Entonces, hay una necesidad de estarse autoafirmando a partir del yo, y claro, por eso esto que comenta Arturo, es decir, es un acto de impotencia. ¿Cómo puedes explicarte que en efecto muchachos de la Universidad de Anáhuac y del TEC de Monterrey, ¿no? Que tienen todo el privilegio, los privilegios del mundo, pueden cometer un acto así? Bueno,
Porque esta cultura lo que hace es precisamente crear un yo que no tiene límite, un yo que es permanentemente ambicioso porque no se siente seguro de sí mismo, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es la gran paradoja de sociedades como la actual en general, la sociedad contemporánea, no solo México, ¿no? Hay que ver el aumento de violencia en el mundo, ¿no? Gente en Estados Unidos, un tipo entra a una escuela y mata a no sé cuántos o entra a un supermercado. Bueno, porque pensemos que el narcisismo es la imposibilidad de soportar la falla primero en el otro, entonces culpamos al otro de la falla, ¿no? Y como el otro tiene la falla, hay que destruirlo, ¿no? Sean homosexuales o Claro. sea lo que sea. Entonces, en efecto, ¿sí? Ante este acto de provocación, bueno, estos tipos, 8 tipos, como dice Arturo, bueno, le dieron una patada que lo dejaron inconsciente y están esperando evaluar el ojo, que tiene un ojo en una situación grave. Pero es este yo que se tiene que estar afirmando, ¿no? Y afirmando. Entonces, estos síntomas de violencia a mí me parece que van a ir creciendo. Arturo, Sí, ¿cuál es tu respuesta de lo que sí. plantea Juan Mira, Carlos? dijiste algo, los dos, yo creo que hay algo que están diciendo los dos que es muy importante. Y es, a ver, esto tiene que ver con algo que nos llamamos la subjetividad, tiene que ver con el narcisismo. Y ahora yo quiero poner quiero hacer dos precisiones. La primera es que esto parece profundamente contemporáneo, pero también es espantosamente arcaico. Y eso es lo que lo vuelve Sí, claro. tan difícil de aprender. Parece que es un fenómeno contemporáneo, porque la violencia está creciendo y hablamos de nuestras sociedades contemporáneas, pero al mismo tiempo, estas cosas que está diciendo Freud, que están diciendo muchos otros, vienen de observar sociedades arcaicas, ¿no? No lo digo en sentido peyorativo, no lo digo en sentido, estos fenómenos de la manada, vamos a llamarlos así, fenómenos de la manada, son fenómenos que están en todas las sociedades. A mí, ahora que estamos hablando de Freud y demás, hay otro personaje, un antropólogo que se llama René Girard. René Girard es muy, muy interesante Claro. porque él lo que estudia es el fenómeno en una infinidad de culturas, que se culmina en el cristianismo, desde luego, del chivo expiatorio. Es decir, parece que en las sociedades nosotros aprendemos a desear viendo a los otros, ¿no? Yo quiero lo que el otro quiere y a final de cuentas terminamos chocando, ¿no? Porque queremos lo mismo. Pero no solamente queremos algo, sino lo que queremos es ser reconocidos. Entonces, siempre estamos como en este juego de quién nos mira para ser reconocidos. Entonces, en este juego que termina volviéndose violento, resulta que las sociedades, no sabemos en qué momento, se inventaron este procedimiento que tiene, debemos llamarlo así, que es el procedimiento del chivo expiatorio. Y es un mecanismo de sacrificio y cruel en el cual las sociedades se regulan materializando sus problemas en un culpable. Entonces, cuando nosotros estamos, dice Girard, cuando nosotros estamos deseando y nos empezamos a destruir y la sociedad parece amenazada, entonces decimos, tiene que haber alguien que sea el culpable, no Claro, podemos ser nosotros. Y además tiene que ser algo concreto, no puede ser algo estructural o no puede estar en nosotros. Entonces, claro. esta virtualidad se actualiza en una persona y se le señala. Pero, y aquí es donde está lo interesante, es que estas figuras como de la manada, son moralistas. No son gente así como dicen por ahí, es que es gente sin valores. No, son la gente más moralista del mundo. ¿No? Yo recuerdo que Rita Segato, esta feminista, y esto lo podemos ver por el feminismo, aunque sea de hombres contra hombres, esto lo podemos ver gracias al feminismo. Rita Segato hizo unas entrevistas a gente que habían violado a mujeres masivamente o individualmente, y todos ellos, o la gran mayoría, resultaba ser puritana, terriblemente puritana. No era como esta figura excesiva de una persona que viola todas las reglas, ¿no? Y ejerce la violencia ciegamente. No, decía, yo solamente violo a las que me lo merecen. Yo solamente Se voy fue.
contra las mujeres sucias que son diferentes de mi hermana, de mi madre y sobre todo y por encima de todo de la Virgen. Entonces, el buleo, yo me acuerdo, ¿no? Cuando éramos niños, crecí en los 80s, y era eso, o sea, a quien se bulea es al más débil, pero su culpabilidad está en el hecho de ser débil, es decir, de no ser hombre. Entonces, el Ok, débil ya no es hombre y por lo tanto tiene que ser sacrificado para regular la masculinidad. Entonces, esta gente tiene que ser vista, por un lado, como utilizando un mecanismo arcaico de regulación de las sociedades, pero enmarcado en un modo social contemporáneo de producir nuestra vida en conjunto, y por otro lado, tiene que verse como un mecanismo de regulación, y por eso pasa, ¿no? Por eso pasa tanto, porque estas figuras de la purificación social son síntomas de una no asunción del problema social, de los problemas sociales que tenemos. Con esto concluyo, no es un problema de la alteridad, no es un problema del otro, no es que se persiga al otro, es que se produce al otro como otro para poderlo claro, sacrificar. Porque el problema cuando uno buleaba en la escuela, lo que pasa es que era como para sacar lo femenino, ¿no? Sacarse lo femenino que uno claro, tiene, porque es el chico que se joto, no juega fútbol, y ahora claro. sí se puede purificar la masculinidad, pero no es que sea otro, es que se produce como otro, y de verdad, con este término, lo que dijo Juan Carlos es muy importante, lo que se está tratando de hacer, lo que hace la manada, eligiendo esa figura, no es persiguiendo al otro, es tratando de conjurar la ambigüedad que tiene. Lo Que aunque es femenino. nuestra, ¿no, Arturo? En efecto, es decir, uno desplaza al otro la falla, pero la falla de uno. La Es decir, ambigüedad que uno la tiene, ¿no? ambigüedad, por ejemplo, que en el tema de los asesinatos homosexuales, realmente los matan homosexuales mismos que no se reconocen como tales, ¿sí? Y entonces, machotes que tienen relaciones con homosexuales acaban matándolos. ¿Por qué? Porque lo que están matando es la feminidad que ellos mismos no reconocen en sí, ¿no? Entonces hay un Claro. desplazamiento. Ahora, volviendo al tema de Girard, por eso empezaba con el tema del tabú de la violencia. Es paradójico, pero creo que uno de los fenómenos que está incidiendo en el mundo actual es que cada vez tenemos menos espacios de ritualización de la violencia y entonces por eso la violencia se expande a la totalidad del tejido social, ¿sí? Es decir, ante el tabú de la violencia, creo que cada vez hay menos espacios de ritualización. Pensemos en las comunidades primitivas. Tienen espacios y tiempos para ritualizar la violencia y para reconfigurarse como sociedad, lo que dice Arturo. Hoy día parece que esos espacios rituales se desplazan y en cambio se expanden a la totalidad del tejido social. Oye, Juan Carlos, y a ver, en este tipo de escenarios hay una consecuencia que se me hace la consecuencia más eh, compleja, ¿no? Que el miedo se desata, ¿no? Es decir, y el miedo cuando entra en la intimidad, en la almohada, decía Magali III, también hay una transformación en el entorno, en la atmósfera. Eso está provocando la violencia también, ¿no? Oh, claro, si te sientes amenazado, reaccionas violentamente. Es decir, estos tipos es decir, que vieron amenazado de ellos mismos, ¿no? Bueno, pues, su yo, un yo, lo que dice Arturo, es decir, eh, ante su propia impotencia, tienen que afirmarse, ¿no? Como machos brutales, ¿no? Como manada, ¿no? Y afirmar su poder frente al otro. No frente al otro, ante sí mismo, ¿no? Claro. Arturo, ¿alguna conclusión, alguna posible asomo de conclusión para el día de hoy? Sí, yo
Yo sé que esto molesta mucho porque dicen, a ver, pero es que hay que hacer algo aquí concreto, sí, pero esto concreto tiene un horizonte virtual de relaciones, de historias, que lo hacen muy complicado. Entonces, yo creo que hay que irse con cuidado y hay que tomarse el tiempo, ¿no? Lento, despacio, porque vamos deprisa, ¿no? En los momentos de urgencia es cuando más se requiere pensar. Y mira, yo- por todos lados, en la escuela, los gobiernos, las empresas, de lo que hablamos es de la movilización total, de la acción y de la efectividad, ¿no? Todo eso que se aplaude. Claro, Ahora, lo paradójico es que todos, del empresario al político, al académico, al estudiante o la estudiante, de lo que hablamos es del inmovilismo, de la inacción y de la impotencia. Entonces, hay que pensar esa paradoja en la cual la absoluta movilización y productividad de las fuerzas tiene por efecto en nosotros una absoluta impotencia y sí, neutralización. Entonces, esto es un asunto de Exacto. poder, es un asunto de cómo nos sentimos impotentes o impotentes y prepotentes, ¿no? Hay un libro de Quino que se llama así, maravilloso, de chistes, ¿no? Potentes, prepotentes e impotentes. Y eso es el nudo en el que estamos y que finalmente se decide de dos maneras, por la seducción y por el miedo, ¿no? En Facebook y en todas las redes sociales nos ponemos guapos para seducir o nos ponemos violentos para dar miedo. Y esto es un problema de poder porque es lo que sabe el político desde siempre, ser amado o ser temido. Entonces, tratemos de ver estas cosas en el escenario completo y complejo del poder y cómo nos relacionamos con la potencia, la prepotencia y la impotencia. Ya, eso es todo lo que quería decir. Así, muy rápido, Juan con claridad. Carlos. no, a ver, yo creo que, a ver, mientras sigamos estimulando esto que dice Arturo, de la cultura de la productividad, ¿no? Eh, de la movilización total para recurrir a Junger, ¿no? Fíjate que estoy leyendo La emboscadura, Arturo y Ricardo, y es Ujú. precisamente este el planteamiento de Junger, ¿no? De Ernest Junger. Es decir, vivimos en el mito de la productividad, de la técnica, y eso nos hace inmensamente violentos. Yo propondría concretamente, por ejemplo, empezar a cambiar esta cultura del yo y del voluntarismo en nuestra universidad y esta cultura de la productividad, ¿no? Creo que tendríamos que ahí tendríamos una tarea muy concreta, ¿no? Para empezar, digamos, a tener un mínimo de incidencia, por lo menos entre los universitarios. Pero si te das cuenta, también en la universidad vivimos en el mito del voluntarismo, ¿sí? En el mito de la productividad y en el mito de la movilización total, ¿no? Yo nunca había atravesado por tantos procesos burocráticos, ¿no? Es decir, sistemas de control, ¿no? Esto, lo otro, en fin, yo creo que ahí tendríamos una tarea muy concreta en la universidad, empezar a cambiar esta visión de la eficiencia, de la eficacia, esta cultura tan narcisista que también nos permea, ¿no? Pues les agradezco muchísimo, Juan Carlos, Arturo. Nos echamos 2 segmentos reflexionando sobre lo que se vivió en la ciudad el fin de semana pasado y les agradezco mucho su tiempo. Les mando un gran abrazo y bueno, pues estaremos la próxima semana con más temas. Abrazos a los dos, gracias. Igualmente, abrazos, chicos, cuídense Al, mucho. al contrario, gracias a ti, Ricardo, un abrazo, Arturo, y muchas gracias a todo el auditorio, ¿no?